Una, dos. Ya. Muy bien. Bernardo, creo que quieres tomar la palabra para la participación, ¿no? O simplemente tenías abierto tu micrófono nada más. Ah, ok. Bueno, igual van a participar todos, ¿eh? Así es que voy a ir haciendo anotación aquí de cómo vamos empezando. Y si es por de carácter personal, Carlos, ¿qué te parecieron? No, fíjate bien, bueno, no tú, todos, perdón, sin personalizar. La pregunta va dirigida a las teorías marxistas en educación. No me hablen de los autores, ¿de acuerdo? No me los mencionen. ¿Por qué? Porque finalmente la infografía está para eso. Ese fue el trabajo de las trinas. Entonces, quiero que me digan, en lo general, después de haber estudiado a estos teóricos, ¿qué idea les queda de las teorías marxistas en educación? Y, por supuesto, aterrizando en el propósito central de todos estos 5 días. ¿Cómo lo vinculan con su práctica docente actual? Carlos, ahora sí, disculpa y adelante. Pues, no sé si va a contestar la pregunta esta que me acaba de hacer, maestra, pero pues lo que estábamos investigando sobre este tipo de teorías marxistas es que cubre la necesidad de la sociedad, ¿no? Que mencionaba ahí que cubre las necesidades vitales para preparar al hombre y superarlas, como por ejemplo llevar todo a la práctica, llegar toda la praxis, ¿no? Que sea todo práctico, que sea funcional en tu vida cotidiana, ¿no? Que sea funcional en la vida pues de los pequeños que nosotros le estamos enseñando, que invita a los alumnos o invitamos al alumno a que sea crítico, analítico, reflexivo, a que se pregunte, a que se cuestione, a incluso decirle nosotros en nuestra clase, decirlo, realmente es verdad lo que yo te estoy diciendo, o sea, darle como una amplitud, así como la amplitud que usted nos da a nosotros, ¿no? Nos mete un tema y luego nos llena de dudas y ahí nos deja. ¿Para qué? Para que nosotros pues lo practiquemos, analicemos, reflexionemos, investiguemos, busquemos, preguntemos de otras fuentes, ¿no? Y también, bueno, yéndome un poquito más del conectivismo, que sean fuentes veredictas, ¿no? Que sean fuentes verdaderas, que no se crean todo lo que aparece en Facebook, que no se crean todo lo que aparece en la televisión, que ellos se cuestionen y reflexionen, ¿no? Más o Muchas menos eso. gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí. Uno de los principios del marxismo, pues, es precisamente cuestionar, ¿no? El cuestionamiento, porque surge en una época en donde todo era tal cual, ¿no? La autoridad era extraordinariamente, represiva y buscaba estar permeando en todos los quehaceres de la vida. Entonces, Marx inicia con sus principios de lo social, lo común, y que después derivó en comunismo, socialismo, pero los principios, o sea, como se entienden y se reflejan en las políticas públicas y de Estado son distintos a los principios que Marx ideó, ¿no? Ingrid. Hola, buenas tardes a todos. A mí me movió mucho como estudiar este tema porque tal vez por la experiencia laboral que he tenido, que generalmente me ha tocado trabajar en colonias de bajos recursos o conflictivas, incluso trabajé en el centro escolar que está dentro de una CARI. Entonces, esa como valor que le dan a las personas dentro de este sistema, no todos cabemos en el sistema en el que estamos ahorita ni en el que se ha vivido a lo largo de los años, ¿no? Siempre hay personas que no, por sus condiciones políticas, económicas, sociales, familiares, quién sabe, no se sienten parte de este sistema, se sienten como outsiders, ¿no? Así como afuera. Y darle ese valor y estudiar este tema y ver como ejemplos reales de cómo hubo un espacio para esas personas, esas niñas, esos niños que sintieron que pertenecían a un lugar. Como que eso me movió mucho. Y no sé por qué todo el tiempo que estuvimos trabajando este tema de las teorías marxistas,
me venía a la mente mucho una frase que leí hace tiempo que decía que en estos tiempos tan complejos, tan acelerados, la ternura es revolucionaria, que me llegó así cuando la leí, así, wow, me voló la mente, ¿no? Entonces como que leer esto, leer esos ejemplos, ver como resultados, ver que aún esas escuelas que se fundaron todavía persisten, me recordaba esa frase y un poco de la pedagogía de la ternura y como que me fui más por ese tema. No sé si por la Navidad ando muy sentimental, pero como que me fui por ahí. Y me gustó mucho, pues obviamente lo aterrizo a la práctica, pues muy fácil, ¿no? De cómo atendemos a los niños, de cómo están esos niños y esas niñas que no tienen un ambiente familiar adecuado, cómo se sienten, o esas niñas y esos niños que no se siente que pertenecen al grupo, al salón, que no se identifican con la forma de trabajo de las maestras y los maestros. Y me fui más bien por ese tema. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Sí, de hecho, como lo mencionábamos ya, los principios del socialismo es precisamente romper esas barreras sociales e incorporar a todo el ciudadano a la práctica de la vida diaria. Muy bien. Luego tengo a Edlin y Leslie. Voy a ir anotándolas. Leslie. ¿Participo yo? Sí. Sí, Edlin. Gracias. Pues sí, coincido ahí con los compañeros. Yo también vi mucho el aspecto social y esta, pues no reconstrucción, sino más bien esta modificación, tanto social, económica, política, que debemos de tener todos. Y yo lo tomé así como, debe ser un rol muy personal, ya que no sea una imposición, sino que hay que trabajar, tenemos que ser libres, sí, pero como que ya debe de estar en la persona, decir, yo como docente, este es mi rol, pues esto tengo que hacer, esta es mi vocación, como lo queramos llamar, esto es lo que ya nos toca hacer a cada uno para contribuir a que la sociedad funcione. Entonces, así como lo mencionaban los compañeros, el decir voy a ir a la escuela a dar este tema, la bondad, participación, que los alumnos aprendan y que sean los saberes que puedan aplicarse fuera de la sociedad, pero que ya no sea una imposición, sino que todo se base en la libertad y precisamente pues en lo social y en la cultura del contexto en el que se desenvuelven. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, volvemos a recuperar el principio de romper esas barreras que la misma sociedad impuso, ¿verdad? Y que todavía las manejamos como clases sociales. Y hablar de clases sociales significa de separar a la sociedad. Muchas gracias. Leslie, por favor. Bueno, el marxismo manejaba enseñar a los contenidos que sean de utilidad, es decir, que respondan a la realidad del alumno en el cual se encuentra inmersa. Y ahorita lo traje, ya ahorita pensando en la reflexión del conectivismo, lo traje a la actualidad. En cuanto a nosotros decíamos, bueno, es que me presentas el programa y el plan de estudios y todos los contenidos son útiles, o sea, todos los contenidos que se manejan ahí son de utilidad para el alumno. Pero ahorita, hasta el día de hoy, y debido a la contingencia sanitaria, nos hemos dado cuenta que los aprendizajes y contenidos que manejan los planes y programas de estudio no son tan necesarios o se están quedando obsoletos. Entonces, ahorita llegamos al grupo y ¿en qué nos centramos? Bien, que el niño sepa leer y escribir, que pueda comprender un texto y los conocimientos matemáticos básicos. Y listo, ahí está. Puedes ingresar a la sociedad, puedes ser parte de la sociedad y funcionar en esta. Entonces, creo que eso es lo que me despertó el marxismo, trayéndolo ahorita a la educación que estamos viviendo. Muchas gracias, Leslie. Y precisamente Carlos también lo retomó cuando hablaba de la funcionalidad y lo vimos mucho en plan y programa del 2011, cuando nos decía que el español debería ser comunicativo y funcional. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque precisamente hablaba de esto que nos dice Leslie. De nada nos sirven estudiantes que sean extraordinariamente buenos en el aula para leer 1000 palabras por minuto si no comprenden ninguna de ellas, o escriban enormes cartas solamente referido a un tema que el docente les aplicó, pero cuando les pides que expresen a través de la escritura sus pensamientos o deseos, pues se quedan ni en 2 líneas, ¿no? Y la suma, la resta, la multiplicación, la división, hacen 500 ejercicios y todos bien, pero los envías a la tienda y les das un billete de 50 pesos y les preguntan cuánto les dieron de feria y se quedan viendo al cielo porque ni siquiera pueden hacer una cuenta
de carácter mental. Entonces, el marxismo habla mucho de la utilidad que se debe de tener con respecto a la selección de los contenidos. Y en la actualidad, pues lo vimos con esta pandemia, ¿no? Hacemos, volteamos y vemos un plan de estudios gigante, ¿no? Que tenemos que cumplir cada bimestre y que realmente hacemos así como que un alto en el camino y respiramos y decimos cuánto de esto voy a lograr desarrollar en ellos, pero cuánto de esto realmente lo van a poder aplicar. Todos ustedes, todos los de aquí aprendimos a sacar la raíz cuadrada, todos, porque si no, no hubiéramos pasado la prepa. Pero yo les aseguro que si ahorita nos dicen, saca la raíz cuadrada de 32, difícilmente lo vamos a hacer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque fue un conocimiento que en su momento fue útil, pero como no lo volvimos a utilizar, porque no somos ingenieros, a lo mejor David sí me lo responde de manera inmediata, pero los demás no, entonces se quedó ahí en el paquete cognitivo y sabemos lo que es una raíz cuadrada y técnicamente también la manera de resolverlo, pero ya no lo utilizamos, entonces ya no lo sacamos a nuestra vida cotidiana. Lupita, muchas gracias, adelante. Hola, buenas tardes. Yo también, al igual que mis compañeras, ¿sí me escucho bien? ¿No me escucho trabada? No. Muy bien. Ok. Al igual que mis compañeras, rescaté eso y cómo estas teorías son los cimientos de nuestro sistema educativo, en el sentido de que pretendemos o nuestro objetivo es que los alumnos se desarrollen como seres reflexivos y también potenciar un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, es muy complicado ahorita, sobre todo que estamos trabajando muchos un modelo híbrido, otros todavía totalmente a distancia. Es complicado, si lo era en el aula, es más aún ahorita en estos tiempos. Y también, al igual que, como ya se mencionó, me llamó la atención eso, que muchos se inclinan a seleccionar contenidos útiles y no tanto los que la ley exige, lo mencionan ahí. Y sobre todo hablan de un compromiso docente en el sentido de, dice tal cual, transitar no solo por caminos rectos, sino también por caminos sinuosos, donde el proceso de enseñar es más difícil. Esa frase me llamó mucho la atención porque ahorita se puede aplicar de que no teníamos a lo mejor los recursos y todo fue un camino sinuoso, sin embargo, con el ingenio de cada uno, pues se hizo lo que se pudo tal cual. Entonces, yo creo que así es como nos hemos dado cuenta que sí se puede retomar lo más esencial y llevarlo a la práctica para que los alumnos realmente lo hagan suyo. Así es, Lupita, totalmente cierto. Y como ya lo mencionábamos en una de las clases, tenemos que esperar a que surjan las investigaciones de carácter científico para darnos cuenta cuánto retroceso pudo haber en casi 2 años de trabajar en línea. Y no porque esté mal el trabajar en línea, sino porque faltaba eso que es indispensable de la teoría, la práctica. Todos nosotros teníamos teoría de cómo trabajar en una plataforma. Los alumnos, por más pequeñitos hasta los de preescolar, conocen los medios electrónicos de comunicación, un celular, una tablet, la televisión, etcétera. Las madres de familia y los padres de familia también conocen esos dispositivos de comunicación y teníamos la teoría de cómo se usan, pero no teníamos la práctica de cómo tejer hacia lo educativo, de lo social pasar hacia lo educativo. Entonces, vamos a necesitar tiempo para poder analizar, no en dónde estuvo el error, porque desde mi perspectiva no hay error. Vivir la vida no tiene errores. Vivir la vida significa ir aprendiendo, a veces exitosamente, otras veces tropezando con piedras y en otras ocasiones con las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, la vida no es de errores, la vida es de aprendizajes y tenemos que analizar qué nos deja la pandemia en cuanto a nuestra práctica docente, pero también al papel y a la responsabilidad que debieron de haber asumido todos los demás actores, incluyendo a las autoridades gubernamentales y educativas. Y por eso, Lupita, es muy cierto que nuestro sistema educativo mexicano tiene mucho de lo social, de lo marxista,
porque busca precisamente la reflexión en el estudiante. Y verán que dentro de la historia de México, sí tenemos un episodio ahí que fue altamente sancionado por pues por la sociedad en general. Fue la época del presidente Lázaro Cárdenas, en donde él trataba de instalar en México, iniciando por la educación, por una educación socialista. Y uy, no, casi lo apedrean, de verdad, verdad, porque decían que nos quería llevar al comunismo, cuando son conceptos que quizás se relacionan, pero no son lo mismo. Socialismo y comunismo son cosas que pueden caminar teóricamente en paralelo, pero no necesariamente se tienen que cruzar. Y la idea de Lázaro Cárdenas en aquel entonces era precisamente adoptar los principios de equidad social, de romper las barreras de las clases sociales, de llevar a los alumnos hacia puntos de reflexión, de utilidad, de selección de contenidos. Lázaro Cárdenas en aquel entonces hablaba de que una educación socialista era de no acumular información por acumularla, sino a lo mejor eran pocos los contenidos, los propósitos, pero eran los que nos iban a servir como sociedad, por supuesto, en ese momento, ¿verdad? Así es que en México ya hemos transitado por ese idealismo desde lo social como una puerta de detonación para la sociedad y todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, gracias Lupita. Bernardo, adelante. Ahí está, ok, ya nomás levanto, ok. No, lo más interesante de esto de Karl Marx ahí, o más bien de las teorías marxistas, esto ahora sí la imposición de que cualquier niño debe ir a la escuela, pues, y no tener que tener un trabajo infantil. Aún en México todavía siguen habiendo niños que vemos todavía, desgraciadamente, haciendo trabajos y no estando en la escuela, y podía sonar comunista la obligación de tener que ir a la escuela, pero yo no lo siento como, o no sé, no es mi apreciación que sea comunista, es al contrario, creo que es una oportunidad donde debe ser realmente real. Y este asunto de la jubilación, nosotros como maestros, pues se dice que gracias a estas teorías marxistas, que fue el defender precisamente que no estuviéramos trabajando los 24/7, ¿no? De alguna forma, y que tuviéramos la libertad también de poder almorzar en un tiempo, de poder tener vacaciones de alguna manera, y decidir qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre, ¿no? Y habla también del asunto que no todo es el dinero, que también disfrute del trabajo, de lo de querer aprovechar tus tiempos y no generar que todo se base en el dinero, ¿no? Que haya también una comunidad personal de agradecer y de poder disfrutar lo que haces, ¿no? Y lo otro que comenta, pues era en aquel tiempo, pues no podía uno decir mucho lo que pensaba, o si estaba en contra de los ideales de la sociedad política, pues no, pues a nadie le gustaba que lo pudiera poner en tela de juicio, ¿no? Pero sí, a mí me parece, yo realmente estaba muy lejos de saber bueno, como ya sabía que era así, pero no sabía de dónde provenían todas estas teorías, ¿no? Pero sí, muy interesante, doctora Teresita. Ay, gracias, muy bien. Y Bernardo trae un punto que bueno, muy seguramente todos lo tienen en su mente. Cuando se habla de que la educación, al decir todos los niños deben ir a la escuela, significa la obligatoriedad, y eso lo vemos nosotros en el artículo 3º constitucional, en nuestra pobre constitución que ha ido y venido y que últimamente ha tenido tantas reformas, ¿no? Y recuerden que, ¿cuáles son los principios básicos del artículo 3º? A ver, ¿quién me los dice? Uno es obligatoriedad, la otra. Gratuita y laica. A ver, alguien levante la mano para que no se escuche tanto. Sí lo saben, no tengan temor. Yo mencionaba lo de laica, maestra, al principio. Es una laica, obligatoria. Gratuita. Y luego le metieron en la reforma del 17 de calidad, y ahora en la del 19 le borran calidad y le ponen otro que es Excelencia. excelencia. Ajá. Y diremos, bueno, y calidad y excelencia no es lo mismo. No,
Recuerden que también la historia la escriben los ganadores. Entonces, cuando se hablaba de calidad en la educación, se mencionaba que tenía mucha relación y mucha vinculación con lo que son los sistemas de reproducción pública y productiva del consumismo. La calidad está en función de un producto, de cuando terminas un producto, si es vendible o no vendible. Y bueno, como ahora los capitalistas, no sé cómo les llaman a los neoliberales, ya no están de moda en nuestro país, entonces había que modificar el de calidad por algo que estuviera más relacionado con los valores y entonces pues se habla de excelencia, en el entendido que la excelencia pues es poner una ponderación y alcanzarla, ¿no? En donde incluiría no solamente las cuestiones de carácter cuantitativo, sino también cualitativas. Por eso es que se le quita lo de calidad y se le agrega excelencia. Jazmín, adelante. Gracias. Buenas tardes. De todo lo que estaban hablando los compañeros, yo lo resumiría en una frase, que es educar no es llenar un cubo, sino encender el fuego. Y precisamente de eso se trata, ¿no? De que nosotros encendamos esa curiosidad, ese interés. Como dice Carlos, usted nos hace a plantearnos dudas, querer saber más, investigar más, y de eso se trata, pues. Por ejemplo, yo digo, estos 5 días que estamos en clase, yo me quedo con las ganas de conocer algunos libros de los autores que mencionamos, me quedo con ese interés de aprender más porque son temas muy interesantes que cuando uno a veces está en la práctica, te enfocas tanto en la práctica y en el día a día, en todo lo que conlleva, que a veces es bueno refrescar. Yo soy encantada, la verdad, con estar en el doctorado porque me dice mi mamá, te veo como de secundaria, pues así me siento me gusta mucho aprender. Entonces, me faltaba ese empujoncito para seguirle, porque estar frente a niños y frente a alumnos es nunca dejar de aprender. O sea, realmente el maestro, mi compromiso como maestra es seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir evolucionando. Como usted dice, me he equivocado, sí, pero también he tenido aciertos. Y así como en los niños, ustedes estoy segura que también quieren plantar en nosotros ese fuego, pues ese fuego para que nosotros sigamos haciendo más fueguitos, ¿no? Con los niños, haciendo más fogatas. Entonces, esa es mi participación nada más. Gracias. Muchas gracias, Jazmín. Pues un placer volverte a encontrar en este camino. Ahí luego les platico una experiencia personal que mis alumnas de tiempo atrás ya lo conocen. Entonces, indiscutiblemente, estas teorías marxistas nos llevan a enfrentarnos a cómo debemos de poner lo que a nosotros nos corresponde para poder salir adelante, sobre todo en el ámbito de la educación, con el compromiso de romper esos estereotipos y esos esquemas en donde lo único a donde nos van a llevar es a tener división, y de la división de clases, de la división, viene la pobreza, la riqueza y la ridículamente ricas. Las personas ridículamente ricos, ¿no? Y los que son tristes y abrumadoramente pobres, ¿no? Entonces, como dice Jazmín, es sumamente importante poder desatar en nuestros estudiantes el interés por aprender más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues interesándonos nosotros. Recuerden que la mejor manera de poder llevar a un conocimiento es a través del ejemplo que nosotros podemos poner. ¿Sí? Ahí tengo un amigo en la normal, compañero de generación, que luego coincidimos como maestros en la normal, y en esta época de pandemia les juro que ya mi familia casi me quería encerrar en un cuarto porque me llevaba con la escoba el trapeador y detrás de ellos y aquí dejaron esto, aquí dejaron lo otro, y bueno, ya como una especie de fuga, fue que me empecé a sentar en la computadora y a buscar cursos, diplomados, especializaciones, etcétera. Y un compañero me dijo, te vas a quedar encaramada y nadie te va a recuperar porque te vas a quedar en la locura. Yo creo que no.
Yo creo que está más loco él porque él no ha seguido formándose. Y bueno, así pude conservar la cordura dentro de mi casa, de verdad. Y esa es la función, poder desde la postura socialista, marxista, propone siempre despertar el interés por mejorar la sociedad y la comunidad en la que vivimos, indiscutiblemente. Carlos me menciona ahí en el chat que los que hacen los programas ya pasaron por la escuela, fueron alumnos, si es que no fueron docentes. Y entonces, ¿por qué hacen, estereotipan tanto los planes y programas? Bueno, porque finalmente ellos obedecen. Recuerden que la educación es el que reproduce un esquema de sociedad del gobierno en turno. Así es. No es grilla, eso es. Pero un programa no tiene vida hasta que el docente lo interpreta. Y entonces está en manos de nosotros, sí, llevar a cabo los contenidos, los básicos, los aprendizajes esperados, pero siempre agregando eso otro que nosotros debemos de dar para que el alumno pueda detonar en otros sentidos. Lulú, adelante. Muchas gracias. Maestra, bueno, un poco en relación con lo que acaba de mencionar, yo digo que de cierta manera sí se ha logrado todas las teorías o los postulados, por ejemplo, desde el movimiento de ilustración, que cuando estábamos analizando, me parece, lo de la presentación o del video, ya no recuerdo, pero estaba comentando con Lupita que relacionábamos lo que había pasado aquí, bueno, lo que pasó en Francia, movimientos que se dieron en mayo del 68, en el video que vimos pues sí, ya me acordé que era para prepararnos para el video. Y lo que pasó aquí en octubre del 68, entonces, sí, yo siento que esos docentes, pues de esos tiempos que fueron, que inspiraron a esos alumnos que actuaron y que se movieron, sí fueron logrando de alguna manera todos estos supuestos de que llevar al alumno a la reflexión, a la crítica, pero la opresión, pues ha ganado y sigue muy fuerte porque pues hasta el grado de que algunos pues murieron. También ejemplo no reciente, lo de Ayotzinapa. Entonces digo, sí se ha ido cambiando, sí se ha ido avanzando, pero a medida que se avanza, a la vez se retrocede, porque como dice usted, pertenecemos a un sistema gubernamental donde pues los intereses económicos, el poder, pues es el que de alguna manera gana y frena la acción del docente y pues de los otros agentes que de alguna manera aportan, ¿no?, a la educación. Entonces sí, yo considero, pues es complicado y es asombroso que desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, están esas reflexiones o la identificación de que el alumno no debe ser un depósito de conocimiento, pero aún así se ha sido muy, muy difícil aplicarlo, ¿no?, y lograrlo. Gracias, Lulú. Y precisamente estos espacios, la oportunidad que ustedes tienen y que estoy segura muchos de sus compañeros desearían, pero por diferentes cuestiones, me voy desde las económicas, familiares, de salud, personales, hasta las de decir luego, ¿no? Después. Y ese luego y ese después se convierte en meses y en años y así. No están aquí, no están en un espacio. Llámese SEIS o cualquier otra institución para no hacerles propaganda gratuita, reflexionando precisamente sobre estas situaciones. Ustedes, todos los que están aquí, por estar involucrados en educación, de muchas maneras ya sabían lo que estamos oyendo ahorita, lo que estamos rescatando desde lo teórico. Sin embargo, ahorita es una reconstrucción de esos saberes y jalarlos y atraerlos hacia su vivencia, hacia la práctica de la actualidad. Recuerden que el proceso de adquisición, y lo menciono como adquisición, permítanmelo así, porque no debiera de ser, debiera decir de construcción, de adquisición de un conocimiento, lleva 3 pasos elementales: la teoría, la práctica y el tercero que pocos conseguimos, que es la praxis. La praxis entendiendo no como sinónimo de la práctica, sino de poner en nuestra vida real esos conocimientos teóricos que en el aula me enseñaron, prácticos que en el aula manejé, y que la praxis me lleva a que con ellos solucione problemas de mi vida diaria. Cuando solo nos quedamos en la práctica, nos estamos quedando únicamente, cuando enseñamos a sumar y restar, enseñamos teoría.
Cuando les ponemos ejercicios en el salón y tarea de 20 sumas y 20 restas para ver si lo saben hacer, es la práctica. Pero cuando el niño va a la tienda y compra un producto y sabe cuánto le va a costar y cuánto le van a devolver, esa es la praxis. Entonces ahí en ese momento podemos decir que cumplimos con nuestra función. Los maestros de universidad que nos acompañan lo decían, los maestros les enseñamos la teoría, hacen práctica aquí y ahí se queda. Y luego cuando se van a la vida de la fábrica, de la empresa o de la función pública o donde vayan a desempeñarse, hay un choque con ellos. Porque esto me lo enseñaron y yo lo sabía hacer, pero no lo sé aplicar. Entonces la praxis es la aplicación de esos dos fenómenos que se van a generar dentro del aula. Y aquí lo estamos viviendo, como bien lo menciona Lulú, sabían que ahí estaban esos conceptos porque los han manejado como docentes, pero ahorita ya los están asociando con su práctica y sobre todo con su hacer y el aquí y el ahora, ¿no? Y después de esta época de pandemia. ¿Quién más quiere participar antes de que yo les empiece a decir tú? Carolina. Buenas tardes, Buenas compañeros, doctora. Esto que acaba de mencionar ahorita, maestra, doctora, me genera el ruido, ¿no? Sabemos ahorita la importancia de lo socioemocional. Entonces, creo yo que lo que está pasando, nosotros o nuestro sistema nos hace ser, tenemos la teoría, lo teórico, que cumplamos con el plan y programas, que tantos contenidos los realicemos, ya depende también de cada compañero cómo lo lleva a la práctica, la praxis, ¿no? Ahora bien, ¿qué está pasando con la sociedad que estamos formando? Ya estamos, no sé si ustedes lo han notado, veo muchos compañeros pues muy jóvenes, quizás egresaron de la normal y continuaron con la maestría y en dirección con el doctorado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la situación que estamos pasando de la actitud que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes? Tienen un rechazo fuertísimo a lo que es cuando hay un error, cuando realmente pues debemos aprender de ello y aplicarlo para poder solucionar. Entonces, la situación aquí es que se frustra el niño, el adolescente, incluso el joven, y hasta ahí se queda, ya no se avanza. Por eso la importancia de fortalecer lo socioemocional con los niños, de darles esas opciones de reaccionar a lo que la sociedad nos está mostrando. Pues entonces yo veo, por ejemplo, aquí ya me voy un poquito más allá, aquí hay muchos problemas de salud porque el alumno no sabe reaccionar ante una situación o no sabemos reaccionar. Entonces tenemos muy poca tolerancia a la frustración y me voy hacia atrás, o sea, tenemos la teoría, sabemos cómo vienen estas cosas, pero al momento nosotros de llevar a la práctica, a la praxis, no está. Entonces, no es una crítica al sistema para nada, o sea, sino que qué soluciones hay. Aquí yo creo que nuestro fin es qué soluciones, cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a solucionar este tipo de situaciones. Ya sabemos, están todos los fundamentos, ya los tenemos, ahora hay que llevarlos al campo. Pues entonces, ¿por qué? Porque estamos estancados. Sí, dice una sociedad más igualitaria, todas las oportunidades, están los derechos, derecho a la educación, pero en la realidad estamos todavía, perdón por la expresión, en pañales, creo yo. Entonces, quieren que corramos cuando aún no se nos han dado las herramientas para aprender a caminar. Pues entonces, no sé, ahí cómo podemos, bueno, sí sé, claro, depende mucho de nosotros, pero yo creo que el principal problema radica ahí, pues que no estamos preparados para enfrentar lo que es la sociedad y solamente estamos para lo que las clases muy pudientes quieren, pues, o sea, entonces ahí todavía está esa desigualdad, aunque sabemos que no debe ser así, pero sigue ahí. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias, Carolina. Y precisamente las corrientes marxistas trataban de
de dar una alternativa para lo que tú acabas de mencionar. Esto lo han estado conceptualizando mucho como el destejido social, ¿no? De cómo antes los seres humanos o generaciones anteriores había una gran resiliencia, como decía Carlos, a las problemáticas que se enfrentaban. Si algo no te salía bien, le buscabas por otro lado. De ahí viene el famoso plan, el plan B, el plan C, el D, el Z, hasta todo el abecedario, ¿no? Del 1 y hasta el infinito, pero era seguir intentando hasta que lo lograras. Y ahora la juventud, la niñez e incluso no, juventud, adolescencia y niñez, de arriba para abajo, ¿no? Si no adquieren el satisfactor en el instante, o sea, hay un berrinche, hasta acciones destructivas y abandonan la batalla, ¿verdad? Y esto es producto de una sociedad, dicen los que están investigando, que todo esto tiene como principio y no nos va a gustar a las mujeres, el momento en que nosotras salimos del hogar, porque porque yo soy de esa generación, teníamos mamá de 100% en casa, nos enseñaba con una técnica didáctica extraordinaria que se llamaba la chancla. Entonces, cuando algo no nos salía bien o cuando no se hacían las cosas bien, era un chanclazo. Y los psicólogos todavía no entraban en acción, ¿verdad? Y no le decían a la mamá que con el chanclazo nos íbamos a frustrar y a ser sujetos emocionalmente inestables porque nos habían dado chanclazos, sino que la chancla era la manera en que te decía, ya, supéralo, no te voy a dar la muñeca que quieres porque ahorita no se puede, ¿no? Y tienes que luchar, o te decían, te voy a comprar, en mi época la Hello Kitty, ya existía desde entonces, es vieja la Hello Kitty. Ella nos decía, nosotras puras mujeres, por mucho tiempo, y mi mamá nos decía, ¿quieren fulanito artículo? Sí, pues sáquenme buenas calificaciones. Entonces era todo un ciclo escolar para tener la famosa muñequita que había sacado los plumones con la carita de la Hello Kitty, pero eran 10 meses de trabajo para obtener 3 plumones que traían la cabeza de la gatita famosa, ¿no? Y luego viene la generación, pero mi mamá estaba en casa. Entonces mi mamá era buena, era mala, era espectacular, era bruja, todo en un día, ¿no? Y no somos una generación frustrada de los 45 para adelante. Ni somos frustrados, ni estamos sin hacer nada. Al contrario, amamos a nuestros padres profundamente, estamos viendo por ellos, sabemos que es la generación que ya nos cuidó y a la que debemos de cuidar posteriormente. Pero luego viene mi generación, en donde decimos, quiero estudiar, y no solamente estudiar para quedarme en mi casa, quiero estudiar porque quiero trabajar, porque quiero tener mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque el consumismo hizo que lo que el padre podía aportar no fuera suficiente, pero además porque tenemos derecho también a hacer otras cosas más allá de las labores de casa y de la crianza de los hijos. Entonces, los que estudian esto del destejido social que se viene dando hace 40 años y que estamos viendo sus repercusiones ahorita y que Carolina las plasmó magistralmente, se derivan de la ausencia de la madre, porque entonces no hubo quien entrara a cubrir esa ausencia. No salimos nosotras a trabajar y se quedó papá, porque papá ya estaba afuera. Quizás en algunas casas entraron las abuelas o las tías, pero con esquemas educativos distintos a los que el papá y mamá de esa nueva familia tenían en mente hacer. O también los centros de desarrollo infantil, comúnmente llamados guarderías, en donde es todo muy técnico, muy práctico. Mis nietos han ido a guarderías, no lo critico, mis hijas fueron a guarderías. Sin embargo, una vez que salen de ahí, bueno, pues en lugar de educar, nos hemos dedicado a apapachar, porque sentimos una deuda de tiempo con nuestros hijos. No crean lo que les estoy diciendo, Recuerden que ustedes tienen que ser los mayores críticos
del que se pare en este lugar y de lo que ustedes lean y de lo que ustedes escuchen. Yo les estoy platicando que eso dicen los que han investigado de dónde proviene el destejido social. Y como mujer yo diría, sí, pues échele la culpa otra vez a Eva, ¿verdad? Porque dicen que del paraíso nos echaron porque Eva le dio la manzana a Adán. Entonces, otra vez la mujer tiene la culpa. No. Sin embargo, sí debemos de ir haciendo análisis de este tipo, como dice Carolina, en el sentido de dónde viene y qué vamos a hacer. Pero desgraciadamente no podemos tener una receta. Ninguno de nosotros aquí vamos a encontrar a nadie que se atreva a decir, para poder solucionar el problema desde lo socioemocional, por lo menos ya sabemos desde dónde, es desde lo socioemocional. Y sabemos que es aplicado en casa y aplicado en la escuela, ¿no? Pero ¿qué receta voy a seguir? ¿Cómo le voy a hacer para que los niños adquieran una resiliencia, mayor nivel de frustración, hacia la frustración? Eso acarrearía menos suicidios, adolescentes mucho más proactivos, ciudadanos más propositivos, etcétera. Eso sí no lo sabemos. Y no va a haber nadie que te diga 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como individuos y como docentes vivimos realidades diferentes. Y como docentes todavía más. Cada ciclo escolar es una realidad, una cosmovisión totalmente distinta, porque te llegan alumnos diferentes cada ciclo escolar. Entonces es prácticamente imposible repetir recetas, las vas construyendo y es por eso la necesidad de seguirnos formando cada vez más como docentes. Sin duda la respuesta está en la formación continua y ojalá, mucho se intentó las escuelas para padres y ojalá hubieran tenido éxito, porque aunque no nos hubieran hecho caso, así como dicen, aunque no nos hubieran hecho caso, con lo que el tema que nosotros hubiéramos llevado, con el solo hecho de estar ahí y platicar, Pepito se lleva apedreando la casa de mi vecino, ya le pegué, le acabé el cinto, y que otro saliera y dijera, no, pues es que no le pegues, habla con él, siéntate, y otro iba a decir, no, dile que no tire pedradas y le vas a pagar, pero aunque fueran consejos desde las prácticas de otros padres, eso hubiera servido porque hubiera sido como un AA. Las escuelas para padres hubieran sido como un AA. Yo cuento mi historia y con eso me desahogo, pero escucho lo que otros dicen, ¿no? Y estos espacios de reflexión, de análisis, de teoría y de a veces knockouts de lo que tenemos pensado que era, solo que le permiten al maestro de construir, pero para construir nuevos esquemas de explicación personal. Y yo les aseguro que en enero, cuando regresen el 3 de enero a sus escuelas, van a mirar de maneras distintas. Teresa Garduño es una investigadora mexicana de la psicología cognitivista, única mujer latinoamericana que fue discípula directa de Piaget, única, y que explica extraordinariamente la teoría piagetana. Búsquenla en videos, Teresa Garduño, la doctora Teresa Garduño. Ella aporta una frase con la que yo me casé y la pronuncio cada vez que puedo y que me lo permiten mis alumnos. Las teorías son lentes que nos permiten ver las realidades, pero así como salgo yo a un día soleado y me pongo unos lentes oscuros porque así no me va a lastimar la luz, y cuando entro a una discoteca me quito todo para que mis pupilas se adapten, bueno, ya no existen las discotecas, pero ella las usaba, a un lugar oscuro, me quito todos los lentes para que mis pupilas solas se traten de adaptar, abrir o cerrar dependiendo del nivel de luz, o si ya no veo bien a lo lejos me pongo unas gafas. Nos sirven para ver las realidades. Entonces, así como me quito una gafa y me pongo otra para poder ver la realidad en la que estoy inmersa, las teorías en educación tienen esa función. No nos vamos a casar con una sola teoría para poder analizar y ver los fenómenos educativos con esa única perspectiva. Tenemos que tener una serie de gafas, de lentes enormes, muchas, para poder ir viendo y tratando de analizar las diferentes realidades a las que yo me voy a enfrentar. En un salón de clases ahorita, lo mínimo que puedes tener son 25 niños. Entonces son 25 gafas que necesitan, porque cada niño tiene una realidad diferente.
Y luego si lo multiplican por los 35 años que van a trabajar los después de la reforma, entonces imagínense, mínimo 25 niños por 35 años, pues es muchas realidades, ¿verdad? En las cuales van a tener que usar una gafa diferente para poder analizar, para poder esquematizar y para poder decir a este niño le entro por aquí. En la mejor de las fortunas, en cada ciclo escolar me encontraré unos 5 con los que pueda analizar con las mismas gafas. Pero de ahí en fuera, los otros 20 van a tener que ser gafitas individuales para poder hacer productos a la medida, pero productos educativos satisfactorios a la medida. Gracias, Carolina, por esta oportunidad y hablar del destejido social, porque el socialismo y las teorías, las corrientes marxistas abogaban mucho para que no ocurrieran estas situaciones. ¿Alguien más que quiera participar antes de que yo empiece a decir? Daniela, por favor. Pues mi comentario va enfocado un poquito a los comentarios anteriores que han hecho mis compañeros. Yo recordé una cita que una vez utilicé para un trabajo de Monereo, en que él dice que la enseñanza no debe ser directa a los contenidos, sino más bien enfocada a la enseñanza de las habilidades para que ellos puedan aprender esos contenidos. Y esto lo relacioné pues con el aprendizaje continuo, con el aprendizaje para toda la vida, y que esto pues también les va a dar las herramientas para que los alumnos o nosotros mismos seamos críticos y reflexivos, y esto pues nos permita pues formar una postura, un carácter que también pues va a forjar cómo nos vamos a desempeñar o qué vamos a creer en los diferentes pues ámbitos en los que nos enfrentemos en nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. Traspasar la barrera de la crítica por la crítica misma para una crítica que sea para producir un cambio, una reforma, ¿verdad? Porque si no, solamente nos quedamos en los movimientos de destrucción y no de construcción. ¿Alguien más que quiera participar antes de empezar ya con a mostrar sus infografías? Bueno, entonces daremos inicio a las infografías. Muy ricas las aportaciones de todos y cada uno de ustedes. Se ve que pudieron interactuar con las corrientes marxistas y cómo todos estos pensamientos que están desde lo político también permearon el ámbito educativo y escolar, y cómo se ven reflejadas. Y en el artículo 3º constitucional, ya lo dijo Bernardo, tenemos un principio marxista que es la obligatoriedad. Ahí está. Para cuando tengan los consejos técnicos y se hable de eso, ustedes digan, ya sé de dónde viene, lo pueden expresar o simplemente lo pueden pensar. Hay espacios en donde se permite poder comunicar y otros no tanto, ¿verdad? Pues aquí tenemos directoras y ATPs y todo, ahí les vamos a solicitar que puedan abrir esos espacios de comunicación también. Y empezamos con Jazmín, Daniela y Bernardo, para que nos muestren su infografía. ¿Quién va a participar de los tres? Recuerden que les dije que ustedes iban a elegir quién nos decía. Bernardo Prado es el que va a dirigir la infografía. ¿Está bien? Adelante, adelante. Fue por voto unánime. Lo que vulgarmente decimos por dedazo. Por humanidad de votos, así fue. Okay. Por dedocracia, diría, ¿no? Dedocracia. Muy bien. Ok. Ok, se visualiza ahí, sí, correctamente. Voy a... Se ve, maestro, ya se ve. Ok, lo voy a agrandar un poco para ir viendo desde aquí arriba. Primero los puse así para que se viera cómo está distribuido ahí de manera muy simétrica todos los puntos. Ahí está, ok. Ok, vamos a empezar con la infografía de las teorías marxistas. Tenemos en primer lugar a Anton Semyonovich Makarenko. Él es naturalmente un pedagogo ruso nacido en Vilopol, Moscú, y basa sus principios aquí en la educación. Es un esfuerzo en el proceso que se produce con la disciplina. Su objetivo es la socialización eficaz y productiva. También dice la reeducación de niños, jóvenes
y inadaptados. No hay adolescentes malos o extraviados, simplemente que no han tenido un buen acondicionamiento social. El trabajo colectivo es el medio más idóneo para lograr la educación. Su pedagogía se basa básicamente en la práctica y la experiencia, y sus aportes en la docencia, dice: pedagogía basada en creación de la conciencia en grupo, trabajo productivo, el trabajo como estrategia para el orden, con la honestidad, diligencia, eficiencia, puntualidad, capacidad de orientación, subordinación y capacidad de mando. Aprendizaje a partir del error, reglamentos de disciplina. Luego pasamos con el señor Paulo Freire. Paulo Freire es pedagogo y filósofo, nacido en Recife, Pernambuco, Brasil, brasileño, y promovió la pedagogía liberadora. La educación verdadera es, según su punto, como habían comentado, la praxis, reflexión y acción del hombre. Su fundamento: el hombre fue creado para comunicarse con los otros hombres. Una de sus frases dice: enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción. La verdadera alfabetización es un acto de amor y de aprendizaje mutuo. Sus aportes en la docencia: papel en el alumno es involucrarse en problemas comunitarios, campañas de alfabetización para la creación de conciencia en la persona. Y por último, el proceso pedagógico debe partir de la realidad que rodea al estudiante. Y por último tenemos a Lorenzo Milani. Él es un párroco y realmente un educador total, nacido en Florencia, en la Bella Italia. Y dice que la educación a favor de los más pobres, naturalmente esa era una de la bandera principal. Y dice: la importancia concedida al correcto aprendizaje y manejo de la lengua como forma excepcional para acceder al conocimiento y a la cultura. El método basado en el diálogo, la acción y el trabajo colectivo. Solamente por comentar, Lorenzo Milani desde su temprana edad estuvo en la Escuela de Bellas Artes, tenía mucha influencia con lo que es la cultura de las bellas artes. Luego dice: el profesor debe educar a sus alumnos en el amor a la verdad, al bien y a la justicia, así como la aceptación de la propia existencia, la importancia de la obra bien hecha y la cooperación y la actitud de servicio. Sus aportes a la docencia: método basado en el diálogo, la acción y el trabajo colectivo, muy similar. Importancia al correcto aprendizaje y manejo de la lengua como forma excepcional para acceder al conocimiento y a la cultura. Pedagogía individualizada, escuela activa como alegría al saber, metodología basada en la dialéctica y la disciplina. Y una frase de las que siempre comentaba Lorenzo Milani era que todas las personas tienen derecho a saber y que saber te permite participar. Esta es la infografía. Somos los que integran el grupo: es la maestra. Caray. Ok, ya, perdón, me estaba viendo otra cosa yo. La maestra Jazmín, nos vamos directamente con los nombres para no decir las apellidos, la maestra Daniela y su servidor Bernardo Prado. Esa sería toda mi participación, doctora Teresita. Está con el micrófono. Por favor, la puedes poner otra vez para poderla observar toda. Y muy bien, un aplauso. Excelente trabajo. Déjenme ver, mire, bueno, cumple con los requisitos. La letra es buena. Vienen las imágenes, las aportaciones también están completas y tiene visualmente un diseño muy atractivo, pero sin lastimar, ¿verdad? Al momento de observarlo. Excelente trabajo. Muy bien. Luego va a continuar. Ok, entonces quito esto. Sí, por favor, muchas gracias. Excelente. Un aplauso para ustedes. Jazmín, Daniela, Bernardo. Lulú, Carolina y Bianca, por favor, díganme quién va a participar exponiéndolo de las tres. Tenía esa duda.
Espera, permítanme un segundito, voy a contestar una llamada. Sí, creo que le está fallando un poco el internet. Sí, vamos a esperar la grabación. Creo que salió, ¿no? Ah, no, aquí está No, todavía. ahí está todavía, nomás que está. Ya Ahí está, volvió. ya volvió. Doctora, ya está con nosotros. Ok. Ok. Continuamos. Mil gracias por la espera. Entonces, Lulú, Carolina y Bianca, ¿cuál de las tres lo va a exponer la infografía? Yo, maestra, lo voy a compartir. Muy bien, Bianca, muchísimas gracias. Adelante. Nada más. Estas van a, no sé de qué. Me dicen si lo pueden ver ya o no. Sí, sí se ve. ¿Por qué? Ok, para que lo vean completa, pero lo voy a hacer grande para. No están a gusto. No, yo no lo saqué así está. Creo que Valeria tiene abierto. Valeria, tienes tu audio prendido. Perdón. No te preocupes. Muy bien. Pues aquí nosotros vamos a exponer acerca de las teorías marxistas igual, ¿no? De Makarenko, Freire y Milani, perdón. Pues primero las teorías marxistas son las teorías científicas que expresan pues, los intereses históricos revolucionarios del proletariado como clase social, ¿no? Como ya estábamos platicando ahorita, van dirigidos más a acabar con esa opresión de las clases sociales que tenía antes la educación. Vamos a comenzar con Makarenko, el cual Makarenko se avanzaba en decir que la educación es un proceso que es producto de esfuerzo y disciplina, cuyo objetivo principal es el ejercicio de una socialización eficaz y productiva. Aquí aparecen el nombre de 4 colonias importantes que creó Makarenko, que él las describe en su obra, las cuales pues tuvo éxito, ¿no? Y estaban dirigidas al trabajo colectivo y social. La primera colonia era Máximo Gorki, así la denominó él porque se basó en un autor con la finalidad de inspirar a sus alumnos en este autor, ya que este autor también era de bajos recursos y estas colonias eran de grupos de jóvenes y adolescentes pues que eran vagabundos o que tenían alguna dificultad económica. En esta colonia, Makarenko se basó en la responsabilidad, el respeto, la tolerancia iniciativa y el apoyo mutuo. Esto se basaba en que los alumnos vieran que todo esfuerzo tenía su recompensa y estaba más dirigido al trabajo colectivo de los alumnos. Después, él creó la finca de los Krepke, que era la evolución de la máxima Gorki, donde aquí se basaba también en la responsabilidad de cada grupo de trabajo. Y aquí decía que si entraba un joven rebelde, él así lo denominaba, que saliera fuera de los valores de esa colonia, él mismo se iba a dar que con su esfuerzo iba a tener pues todo el esfuerzo que te implicabas en algo, pues tenía su recompensa. Y después crea la colonia Curizá, donde dice que él agarró a sus mejores estudiantes y él ya los ponía como guías de trabajo para los nuevos alumnos y vieron que tenía muy buenos resultados y esto le permitió a él que creara otra colonia que no lo pusimos ahí, que se llama Comuna. Y aquí viene la frase que mencionó Lupita. Muchos se preguntaban por qué él abandonó esa colonia que él creó con todo el éxito que tuvo con sus alumnos. Y es ahí donde entra la frase que él dijo, que transitar no solo por caminos rectos, sino también por caminos insinuosos. Es decir, que la enseñanza no nos tenemos que quedar incrustados en una sola manera si ya nos sentimos cómodos, sino buscar el trabajo más difícil para así obtener el aprendizaje como docente. Después viene Lorenzo Milani, que él nació en 1923 y fallece en 1967, donde él apostaba a la cultura no formal, ¿no? Donde deberían de hacer las clases al aire libre, con un espíritu crítico y los trabajos dirigidos a más que sean manuales y artísticos. Y él siempre denominaba pues la escuela siempre abierta, donde ese modelo educativo más se basaba en la inclusión, lo solidario y en lo humanista. El diálogo y la acción y el trabajo colaborativo era principal. Y también la correlación de los fines y con la práctica docente.
Después viene Paulo Freire, donde dice que la educación va dirigida hacia la praxis, ¿no? Que es a la práctica docente, a la problematización y la reflexión sobre el mundo para transformarlo mediante el pensamiento crítico. Aquí se decía, por ejemplo, que la educación era concientizarla a la liberación de los oprimidos de una educación bancaria, porque se decía que los alumnos eran receptores del conocimiento como un depósito, ¿no? Que ahí se iban depositando los conocimientos. Entonces Paulo Freire buscaba esto, pues oprimir contra las clases sociales para que buscar esa concientización, ¿no? Aquí se daba el aprendizaje mutuo entre el educador y el educando para la comprensión de la realidad y su integración en la sociedad. Pues vemos más bien cómo estos tres autores van dirigidos a lo que ya platicamos, a las clases sociales, a revolucionar la educación en aquel entonces que privilegiaba a las clases sociales. Empezó a hablar de un mundo de educación más inclusivo, donde no importaba la clase social, al trabajo colaborativo, a la reflexión, al pensamiento crítico, ¿no? Que como ya mencionábamos, es aquí como empezaron a, como se pudiera decir, abrir los ojos del cambio de la educación que actualmente seguimos buscando, que todavía pues seguimos en el camino de lograrlo. Y pues aquí abajo están las referencias consultadas y pues eso sería todo. Muy bien, excelente. También así, si lo vemos en lo global, la infografía, pues cumple con los requisitos solicitados, tiene el logotipo de la institución, el título, imágenes, también la información sustancial, que es lo importante, y colores agradables a la vista. Bianca, ¿en qué parte está el nombre de las integrantes? ¿Es acá arriba? Sí, ese de arriba, lo voy a hacer más grande. Ok, sí. Perfecto. Muy bien, pues excelente. Cumple con todos los requisitos solicitados. Ya aplicaremos también para la evaluación el instrumento. Excelente, muchas gracias. Le vamos a pedir entonces a Leslie, Carlos y Lupita para que nos muestren su infografía y ustedes deciden quién. ¿Quién la va a presentar? Bueno, yo lo voy a presentar, ¿me escucho? Sí, adelante, te escuchas bien. Muy bien, gracias. Pues, es lo mismo, ¿no? Se va a escuchar un poquito repetitivo, pero vamos a hablar de las teorías marxistas de la educación. Esta se interpreta como una acomodación. Todo ocurre en el tiempo, en la sucesión y en la negación superadora en la evolución. Como dijo mi compañera anterior, es acabar con la opresión de las clases sociales. Una educación es actividad acomodadora de una situación revolucionaria progresista del momento. Gira en torno a la satisfacción de las necesidades vitales y la preparación del hombre para así superarlas. Entonces, el ideal dominante de una escuela se dice que es el reino de las necesidades y el eje de este reino es el trabajo. Vamos a hablar de Paulo Freire. Es un pedagogo, filósofo brasileño, defensor de la pedagogía crítica, conocido por su influyente trabajo como la pedagogía del oprimido. Para él, la educación verdadera es la praxis, la reflexión y la acción del hombre sobre el mundo para crear una mayor transformación. Lo corrieron de Chile en un golpe de estado, ya que en 1964, ya que pues su pedagogía estaba dando frutos, ¿no? Él menciona que la pedagogía era totalmente liberadora, creando personas críticas de la sociedad. Entonces, al gobierno lo corrieron porque al gobierno no le convenía, ya que ponían en tela de juicio todas las actividades que este mismo llevaba a cabo. Esta pedagogía de tanto habla Freire liberadora toma como base la dialéctica de la continuidad que surge como reflexión. Entonces, el hombre fue creado para comunicarse con otros hombres. Por cumplirlo debemos acabar con nuestro verbalismo, nuestras mentiras e incompetencias. Debemos tener realidad exigente, imaginación y creatividad. Nuestras palabras deben de ser generadoras e instrumentos de transformación para la sociedad. O sea que debemos ser un poquito más positivos, activos y proactivos. Hace mención de la película Los Escritores de la Libertad, en donde una maestra logra que los jóvenes lleguen a un entendimiento mediante el libro de Ana Frank, que habla sobre el Holocausto. Pues bien, él en Favelas, Brasil, usa una comunidad que en 45 días les enseñaba a leer, escribir
y fundamentar ideas para ser críticos de sus situaciones actuales. Este proyecto ayudó a más de 6,000 personas en menos de 9 meses, ¿no? Que primero le enseñaba 30 y esos 30 otros 30 y así sucesivamente. Pero ¿qué creen que pasó? Hubo un golpe de Estado, lo mismo que lo que sucedió anteriormente, ¿no? Ya que las clases sociales altas de la élite, lo que mencionaba la maestra, que gobiernan al mundo, no les conviene tener una sociedad reflexiva y analítica. Que piensen y cuestionen a la nación, qué están haciendo con el dinero, qué están haciendo con sus prácticas gubernamentales, teniéndole educando como un objeto y no como un sujeto, lo que decían ahorita de solo acumular conocimiento. Entonces, en el fondo, los métodos tradicionales de alfabetización son instrumentos domesticadores respondiendo a una política educacional en nuestros medios. La educación actual, mencionaba una pregunta, es falseadora del pensamiento crítico, prefiriendo una alineación de masas. La respuesta es que tenemos una educación bancaria, en donde los estudiantes se ven inmersos en el sistema educacional que alude a una alfabetización ingenua y que este es el miedo a la libertad. También cuando vemos una persona, se habla mucho de libertad, ¿no? Pero vemos una persona libre y realmente nos asustamos. Este mismo autor menciona que la alfabetización es un acto de amor y aprendizaje, como decían mis compañeras, en donde el educando aprende del educador y viceversa. Es un estado humanista, ¿no? Que pretende lograr una integridad nacional, perderle el miedo a la libertad. ¿Pero qué es libertad? Los seres humanos que busquen, investiguen, sean independientes de su proceso de creación y que sean totalmente solidarios. Como conclusión, para Freire, el diálogo es la verdadera educación. Como decimos por ahí, hablando se entiende la gente. Quiero más alumnos pasivos, que necesitamos crear alumnos, tenemos alumnos pasivos, necesitamos crear alumnos activos a la participación. Ahora vamos a hablar de Makarenko, y esto es un poquito más rápido. Este hombre creó colonias para reeducar a niños y jóvenes rebeldes, inadaptados, como mencionaban ahorita. Y el principio fundamenta que la educación es un proceso que se produce con esfuerzo y disciplina y cuyo objetivo es el ejercicio de una socialización eficaz y productiva, siempre haciendo un trabajo colaborativo y ayudar a los demás para generar un gran valor en esta sociedad. Makarenko menciona que no hay adolescentes malos o extraviados, simplemente no han tenido un buen condicionamiento social, como decía la maestra ahorita, ¿no? Lo de las abuelas y las madres. Esto es la tarea del educador, hacer todo para que el alumno tenga un contexto saludable. La obra más importante de él es el poema pedagógico, que permite al ser humano sumergirse en un campo educativo. Le costó 15 años en terminarlo, en donde aquí explica los retos que implica el profesor al llegar por primera vez a la escuela, donde existen pues tipos de alumnos diferentes, la balcanización entre maestros, que yo pienso que el peor enemigo de un maestro es otro maestro, ¿no? Aguas con eso. Tenemos la práctica actual que habla él, lo que platicaba ahorita nuestra compañera anterior, y un compromiso docente, como dijo Lupita, es transitar no solo por los caminos rectos, sino también por los caminos sinuosos, donde el proceso de enseñar es más difícil. Qué padre llegar a una escuela como la Heriberto Aja, ¿no? Que también tiene problemas, pero pues los alumnos tienen un nivel académico alto y no se batalla tanto como en otras escuelas, como el Niño Campesino, por ejemplo, que el nivel socioeconómico bajo y por ende su educación también es baja y batallamos un poquito más los docentes. Por último, Milani nació en Florencia en el 23, siempre interesado en el mundo de la religión, se hizo sacerdote a los 17 años, creo, en 1947. Llegó a una escuela barbiana en donde los alumnos simplemente no tenían interés y no asistían. Entonces decide tomar las riendas. Carlos, como principios, dijo que no hay suspenso, se abre 24/7. Sí, se le está cortando, Todos maestra. Los alumnos están capacitados a estudiar, ni último, todos enseñan a los alumnos. Mande. No, Se te está cortando, Carlos. ya voy a terminar, ¿Se sigue cortando? Sí. Demasiado. Ahí vas, hay que aprovechar que tienes ahorita buena conexión.
Bueno, las aportaciones de este joven es que la escuela, la expresión era libre, sin miedos ni inseguridades, con una educación laica, favoreciendo a todos la igualdad. Desarrolló una cultura no formalista, en donde se daba importancia a los trabajos. Entre todos escribieron una carta a una maestra, escribieron un libro que se llama Carta a una maestra. Se convirtió en un clásico de la pedagogía moderna, en donde se hablaba de las injusticias de la escuela y cómo les iba con el autor. De nuestra parte es todo, maestra. Los integrantes es Leslie Ávila, Lupita Miranda y un servidor, Carlos Cortina. Muy bien, muchas gracias. Tiene muy buenas imágenes, el color es atractivo. Nada más les pido, por favor, ahí que chequen bien la fecha de nacimiento de Milani. Maestra, sí, yo proyecté la que estaba mal. De hecho, ya la tenemos, la cambiamos, la subimos, se subió y ya. Déjeme checar la que está bien. Ah, ok. Aquí está. En plataforma ya está la correcta, maestra. Sí, yo proyecté la que estaba mal. Es esta. Aquí está la fecha. Sí, porque dije a los 6 años ordenarse sacerdote. Wow, está bien. Pero bueno. Pero aquí está, maestra. Ok, perfecto. Sí. Ahí era donde tuve mi... Eran otros tiempos, maestra, eran otros tiempos. Oye, pero también la fecha de muerte sale. Sí, maestra, ya se cambió. Sí, porque ahí decía que había llegado a la escuela de Barbiana en el 64 y que murió en el 67. 3 años nada más. Déjeme checar. Ajá. Creo que ahí, revisen un poquito sobre las fechas. Ok, sí. Por favor, sale. ¿Es 800 ahí, tal vez? Entonces ahí nada más chequen lo de las fechas, todo lo demás cumple con los requisitos en cuanto a la imagen, la información y también el diseño de la diapositiva es bastante atractiva, no molesta, sino al contrario, invita a seguirlo leyendo. Un aplauso por favor para ellos, excelente. Continuamos con Edlin, Fátima y Martín. ¿Quién va a exponerla? Buenas tardes, yo más. Eso, Martín, adelante. Ahora sí que ¿cómo se dice? Han chamaqueado a todos los hombres, porque son los que han estado exponiendo. Adelante. Yo voy a proyectar nomás de ok, gracias. Aquí ahí Pues me dicen. mientras, ¿no? Si no se ve, bueno, me dicen. Ahí va. Ajá. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos pues había una escuela selectiva, ¿no? A los pobres pues no les llegaba esa oportunidad para entrar a la educación, para tener ese acceso. Y obviamente el maestro se limitaba a enseñar y el alumno a memorizar. Y me voy más atrás, los 3 filósofos, los 3 pedagogos que vamos a estar mencionando, pues retomaban ya los pensamientos de Sócrates, retomaban de Aristóteles en cuanto a la dignidad humana, en cuanto al amor al aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces voy a iniciar con Makarenko, pero qué bonito trabajo, la verdad, qué bonito se ve. Vamos a ver, con Makarenko. Aquí me llamó mucho la atención, me voy a ir al final, es que Makarenko, en una de sus obras, ya toma en cuenta a los padres de familia, y aquí ya lo hago lo igualo a lo que es escuela para padres, ¿no? De hecho, se llama el libro, creo que se llama Conferencias para Padres. Total que él fue un pedagogo ruso soviético, nacido en el año 1888. Toda la reflexión que hizo en su época, únicamente la situó en su lugar de origen, ¿no? En contraste a Freire, que él pues fue más internacional. Él criticaba a las autoridades educativas porque pensaba que estaban lejos de la realidad, fuera de contexto. Así eran los planes de estudio, los métodos, los contenidos que se impartían. La educación debe ser con sentido de colectividad y trabajo. Esta colectividad, el docente era el que se encargaba de favorecer a ese ambiente, ¿no? Y en cuanto al trabajo, pues debe ser producto y con sentido social, en la que se promueva la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad, y aquí en el sentido de que el alumno debe de tener iniciativa, debe de emprender, le debe de nacer, y ese es un trabajo del docente, cómo hacerlo, ¿no? Concibe una escuela que desarrolla habilidades manuales y mentales, en donde la enseñanza debe ser politécnica,
Orienta a los alumnos a la producción agrícola e industrial. Me voy con Paulo Freire, nacido en Brasil en el año 1921. Era una persona que atendió a los no letrados, acreedor de muchos reconocimientos y premios internacionales, como el de Paz y Educación por la UNESCO en 1986. Se basa en una educación humanista, la cual ve como un proceso destinado a la liberación y el desarrollo de la conciencia crítica. Esta liberación se logra a través de la alfabetización, donde la comunicación y el diálogo son fundamentales. Es entonces una pedagogía de la pregunta. Aquí ya estamos haciendo que el alumno ya reflexione, ¿no? Ya haga un análisis. Dicha comunicación debe ser en sentido social, económico y político. Ve al docente como una persona con competencias para afrontar las situaciones de la vida y también competencias de lectura y escritura. Ve la educación bancaria, ya esta es una problemática, una situación de explotación cerrada al diálogo, creatividad y conciencia. Pues la opresión en aquellos tiempos era la causa de la deshumanización. Y continúo por último con Lorenzo Milani, ¿no? Conocido como el educador de los pobres. Fue un sacerdote, dedicó su vida a la educación, nació en Italia en el año de 1923, creó la escuela Barbiana, una escuela de tiempo completo. En aquel entonces iniciaban desde las 8 de la mañana y terminaban a las 7 de la tarde. Creo que tiempo completo aquí lo conocemos de 7 a 3, creo. No había juegos, tampoco recreos, se hablaba de cultura, se hablaba de política, de historia. También lo que hacía Milani era toda temática, todo aprendizaje era contextualizado, ¿no? Aquí había un aprendizaje significativo, que es lo que nosotros también tratamos de hacer en el aula, contextualizar los temas acorde a lo que están viviendo nuestros estudiantes, ¿no? También enseñaba los idiomas de español, inglés, francés y alemán. Entonces era un lugar para aprender. En comparación con la escuela tradicional de aquella época, en el que los niños se sentían castigados del tan solo hecho de ir a la escuela, ¿no? A ir a memorizar. Su filosofía, todos tenemos derecho a saber. Saber sirve para participar y hay que participar para construir un mundo más justo. Había que formar entonces ciudadanos críticos, reflexivos, responsables, capaces de afrontar con éxito las situaciones en su vida cotidiana. Algunos aspectos fundamentales sobre su pedagogía era la igualdad de oportunidades, que implica que todos tuvieran acceso a la educación. Ya relacionando a nuestra práctica, si nos podemos preguntarnos si realmente somos docentes que propiciamos esa igualdad de oportunidades, atendiendo a nuestros alumnos acorde a sus habilidades, sus ritmos de aprendizaje, sus intereses. Y también otro aspecto pues, relacionado a la relación que hay entre maestro y docente, ¿no? Nosotros propiciamos ese ambiente de confianza, realmente nosotros sabemos interpretar las emociones o sabemos leer las emociones de nuestros alumnos. Y otro aspecto también que tomaba en cuenta aquí Milani era la vocación docente, ¿no? Él veía en los maestros de aquella época personas sin pasión, sin vocación, sin ponerse la camisa por la educación. Entonces, ¿qué otra cosa? No, básicamente es todo, maestra. También se cuestionaba Milani qué había que hacer con los maestros para poderlos hacer más profesionales. Pues es todo de nuestra parte. Excelente, un aplauso por favor. Y Edlin, tú la estás proyectando, ¿verdad? Para que la pongas en perspectiva completa, por favor. Muy bien, entonces, bueno, pues podemos observar ahí que hay... Sí, ahí la puse. Gracias, hay una buena presentación, cumple con los requisitos, el logo del 6, el nombre de los participantes, tiene información precisa, el manejo de los colores también, las imágenes de quienes están hablando. Muy bien, muy buen trabajo, gracias. Le pedimos a David, Cruzita y Guadalupe que nos proyecten por favor su trabajo y me dicen quién es el que
¿Quién es el que va a presentar la infografía? El maestro David, doctora. Sí, por eso dije no. Me tocó a mí. No les digo que todos los hombres ahora que tuvieron participación, muy bien. Si le presiona F11, maestra, se hace pantalla grande. ¿Quién lo está proyectando, chicos? Ahí, ese es el... Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar acerca de las teorías marxistas. Ya hemos estado platicando acerca de lo mismo, ¿no? De diferentes autores. Vamos a empezar con Anton Semyonovich Makarenko. Bueno, él nace en Bielopol, Rusia, el 1 de marzo de 1888 y fallece en Moscú, Rusia, el 1 de abril de 1939. La principal cualidad o el principal eje de su modelo es el sostenimiento de que el trabajo en la industria asegura una formación multilateral. Esto puede ser reflejado a raíz de del contexto sociocultural que se tenía en aquel entonces, ¿no? Un contexto sociocultural que enfocaba y engrandecía las nacientes industrias, las revoluciones industriales, la primera revolución industrial, y por la cual pues la mayoría de las corrientes filosóficas de ese momento intentaban buscar tanto el bien de esos trabajadores enfocados hacia la industria como el futuro de la misma industria, ¿no? Que se mantenga. Y con ello, Anton Semyonovich Makarenko, pues genera esta ideología en la que la educación tiene que estar formalizada hacia el trabajo, ¿no? Asimismo, él comenta que la enseñanza ha de ser politécnica y esto en la actualidad ha repercutido muchísimo porque en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, la formación para ingenieros y técnicos, quienes, bueno, empiezan su formación durante la estancia escolar en las universidades, posteriormente son requeridos para concluir estos estudios en las prácticas dentro de la industria, ¿no? Aquí podemos ver esa parte politécnica. También se da el nacimiento de los primeros politécnicos a nivel, bueno, pues, obviamente fueron en Rusia por primera vez, pero a nivel de otras instituciones, por ejemplo, el Politécnico en Italia, el Politécnico en Alemania, pues también fueron dándose esos nacimientos, ¿no? A partir de esta ideología de la creación politécnica, ¿no? La educación tanto en la escuela como la práctica en la industria. Continuamos. Paulo Freire, él nace en Recife, Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921, fallece en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Él habla de que la concepción educativa es una educación que se basa en el pleno y auténtico desarrollo del otro, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? Pues que para poder tener a los alumnos, bueno, poder decir que la educación se está llevando a cabo, es necesario que esos mismos alumnos o que el entorno que los engloba a ellos como un grupo, pues sea favorable para esta educación, ¿no? Él plantea los trabajos, así como los trabajos en clase, los trabajos en equipo, para que los alumnos no solamente crezca como un individuo, sino que él colabore con otros alumnos para que en ese mismo nivel, pues se dé un intercambio de conocimiento entre ellos, ¿no? Actualmente podemos vincular esta educación en la espera de que el alumno tenga un papel activo en la construcción de su aprendizaje, ¿no? Como lo comento, pues hemos visto tanto a nivel básico como a nivel, pues ya media superior y superior, que el enaltecimiento, perdón, de los trabajos en equipo son muy importantes. ¿Por qué? Un trabajo en equipo, al final de cuentas, permite que los alumnos colaboren en ideas y esas ideas suelen ser más o suelen quedarse más arraigadas en el conocimiento del individuo. Entonces, por eso
decimos que Paulo Freire también fue un impulsor de las ideologías marxistas, ¿no? Posteriormente, Lorenzo Milani, italiano que pues nació en el año de 1923 y fallece en 1967, como profesión, él es un párroco, funda la escuela barbiana. Esta ideología que él impulsa, también una ideología marxista, ahorita vamos a ver por qué, se caracterizaba por una pasión por la enseñanza y sobre todo una importancia enorme hacia la alfabetización y las manualidades de los estudiantes. También fomentaba el amor propio y la confianza del alumno y buscaba una conexión tanto entre el mundo real como la escuela, que tenía, ¿no?, un ambiente grupal. Apoyaba la libre expresión y una cultura no formalista. ¿Y por qué decimos que Lorenzo Milani pues también experimentaba las corrientes marxistas? Porque dentro del entorno que él proponía, él estaba muy marcada la parte esa del el impulso socialista, ¿no? El trabajo en equipo, el enaltecer a las personas que están alrededor de uno. Esto pues es un claro ejemplo de la influencia que tenía la ideología marxista sobre su modelo educativo. Y actualmente podemos observar estos principios de la escuela barbiana en ciertos elementos de la planeación didáctica y de algunos planes y programas de estudio que se generan en 2017. Aunque yo anteriormente, pues yo ya también los había visto, ¿no? Desde por ahí de 2013, en los primeros cambios que hubo de las reformas educativas, se han visto, ¿no?, de que el trabajo en equipo pues se ha convertido en un trabajo muy importante a nivel primaria para la construcción pues de las ideas, ¿no?, que tienen nuestros alumnos. Y los integrantes de esta infografía es la maestra Corral Vascada Guadalupe, Sotelo Valencia David y la maestra Valenzuela Córdoba Cruz Elena. También agregamos las referencias de donde tomamos nosotros información al respecto y pues espero les haya gustado. Cualquier duda, aquí estamos para responderla. Un aplauso, por favor. Mira, justo era lo que iba a solicitarles, que la pusieran en una perspectiva. Y bueno, manejan solo 2 colores, sin embargo, estos son atractivos y presentan las fotografías, la información, el logotipo y quienes lo realizaron. Excelente, muy buen trabajo para todos. Y vamos a cerrar esta ronda de infografías con Ingrid y Valeria. ¿Quién de las dos va a presentarnos? Yo. Aquí nosotras nos toca cerrar y aquí les voy a compartir. Muy bien. F11 dijeron, ¿verdad? Gracias por el tip, no me la sabía. Bien, esta es la... ¡Ay, qué pena! Tengo 2 perritos y se están luciendo ahorita, qué pena. No se preocupen. Se están comunicando. Participar también. Valeria y yo les presentamos esta infografía que realizamos el día de ayer. Aquí está el resultado del estudio y del trabajo en equipo que hicimos. Espero que les guste y les sea de utilidad. Nosotros preparamos una infografía interactiva con la intención de que las personas que tengan acceso a esta infografía pues se queden con la inquietud de aprender más y puedan acceder a más recursos. Y como pues ya somos el último equipo, trataremos de hacerlo así como más ligero porque hemos estado ya escuchando y analizando la misma información. Bien, aquí arriba tenemos los datos de identificación del 6 y el título, Teorías marxistas en educación y una breve introducción, que aquí explicamos que las teorías parten de la búsqueda de la satisfacción de las necesidades vitales y la preparación del hombre para superarlas. Y el concepto de trabajo es central dentro de estas teorías. Consideraban que la escuela debía combinar la instrucción con el trabajo. Además, buscaban eliminar las clases sociales y educar sin distinciones.
Y a partir de ahí ya tenemos como un breve acercamiento a estos tres autores. Iniciamos con Anton Makarenko, que es como nosotros lo hemos estudiado y conocido, ¿no? Por eso le dejamos así el nombre. Lo que rescatamos de él es que fue reconocido por promover ideas y principios democráticos dentro del ámbito educativo, así como por incluir el concepto de trabajo productivo. Una de sus obras más reconocidas fue Poema Pedagógico, donde plasmó cómo el docente enfrenta los retos de ser docentes. Entonces, si tienen la oportunidad de interactuar con esta plataforma, se darán cuenta que el nombre de Anton Makarenko tiene un hipervínculo, y si accedemos a él, nos va a llevar directamente a este texto. Anton Makarenko, Poema Pedagógico. Y aquí está el texto disponible para descarga o para leer en línea. A la torre. Me voy a salir de la pantalla completa. Aquí está. Y donde está la imagen de este autor, si le damos clic ahí, nos lleva a un video en YouTube donde podemos aprender más de su vida y de su obra. Sobre todo para aquellos que son más audiovisuales. Y cerramos este apartado con una de las frases que más nos movió, ¿no? Que es: la educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Conocemos, afortunadamente tuvimos esta experiencia, ¿no? En esta asignatura de recordar las aportaciones de Makarenko, de estudiar más sobre él, y aquí dejamos algo de lo que nos pareció muy relevante. Y ahora nos movemos con Paulo Freire. De él rescatamos que fue reconocido como uno de los pedagogos más influyentes de América Latina. Desarrolló un sistema educativo para todos los niveles, en especial para los pobres, privilegiando el diálogo para alcanzar los aprendizajes. Quisimos como no resumir, sino más bien plantear mucho de los aportes de Paulo Freire con esta frase: la pedagogía liberadora versus pedagogía bancaria, que es formar alumnos libres, críticos y creativos, sin alineaciones ni opresiones. Fue una manera como de abordar todo lo que estudiamos de él, que ya aprendimos que la pedagogía bancaria es como a veces en la escuela tradicional se ve a los estudiantes como receptores del conocimiento, o que el maestro le va a depositar en él, o hasta pudiéramos decir que se pudiera percibir como si fuera un mueble más en el salón. Entonces lo que se buscaba era atacar eso a través de la pedagogía liberadora. Y también algo muy valioso que aprendimos de Paulo Freire fue todo esto, estas dinámicas de alfabetización de las comunidades vulnerables de su país, que fue como un gran aporte que hizo. Y les dejamos aquí una de las frases que también ya la pusieron en el chat, que nos mueve mucho, ¿verdad? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Aquí en su nombre, si le dan clic, nos va a llevar, hicimos una compilación de algunos de los textos de Paulo Freire que estaban disponibles en línea. Y aquí están listos para descargar o dar lectura de manera virtual. Y si le dan clic en su imagen, los lleva a un video de un extracto de una entrevista que él, entonces es muy enriquecedor escucharlo a él, ¿no? Verlo. Es un video muy cortito, solamente un extracto como de una entrevista que le hicieron, y aquí está disponible para ustedes. Le voy a adelantar un poquito. Y para finalizar, abordamos a Lorenzo Milani, quien tenía el firme compromiso de educar a los más necesitados y a los discriminados por deserción o repetición de grado. Fundó la Escuela Barbiana, que atendía las 24 horas a través del método de diálogo, acción y trabajo colectivo. Una de sus grandes obras fue Carta a una maestra, convirtiéndose en un libro fundamental de la literatura pedagógica italiana. Entonces, si ustedes le dan clic a su nombre, nos va a llevar a ese texto, Carta a una maestra, que está aquí para descarga o lectura. Y en la imagen también nos llevaría a un video en YouTube para aprender más sobre su vida, sobre sus aportaciones.
y de él rescatamos esta frase, que es más bien es como una anécdota. Leímos por ahí que él tenía en la escuela barbiana como un póster o un cartel donde tenía esta frase, I care, que significa me importas, me interesas o te presto atención, y que nos movió mucho porque él atendía pues a niños, a niñas, adultos rechazados, discriminados. Entonces él les quería atender desde este lado afectivo, ¿no? De me importas, te quiero, me interesas, quiero que aprendas. Y esa fue la frase que rescatamos de él. Esta infografía fue elaborada por Valeria Granillo e Ingrid Gracia, y aquí abajo tenemos las referencias. Un aplauso, muy bien, excelente. Ahí ellas le dieron un plus, ¿verdad? A la infografía, y haciendo estos links y incorporando estos elementos que subieron ahí a un espacio para que con un simple clic nos lleve a conocer más información o a la recopilación de estos PowerPoint, de estos videos que fueron localizando. Excelente, muchas gracias. Por favor, dejamos el sistema que utilizaron, la plantilla, muy agradable, también 2 colores y cumple con los requisitos solicitados de el logo, la presentación, la información y las fotografías. Gracias, dejamos de compartir. Y aquí quisiera rescatar un elemento muy importante que han venido ustedes trayendo a colación, sobre todo de Pablo Freire, en donde él habla de la pedagogía liberadora. ¿Liberadora de quién? Pues de los opresores. Y para Freire los opresores pues era el gobierno, ¿no? Las autoridades que te ponen límites para lo que puedes hacer y no hacer. Y también, a ver, me congelé. Se le está cortando, creo. Sí, verdad es que yo los veo congelados ahí. A ver. Bueno, Sí, se le está cortando. Ahí está. Y Pablo Freire, déjenme checar mi conexión, ¿no? Según esto está bien. Bueno, no entra otra llamada, todo bien. Bueno, y Pablo Freire dice que para la mejor manera de poder acabar con la educación bancaria, pues es a través de la pedagogía liberadora. Y entendiendo a esta educación bancaria con el concepto de a qué van, bueno, antes, ¿verdad? Porque ahora ya no se puede. A un banco se iba y se ahorraba y entonces se depositaba dinero para tenerlo ahí, mantenerlo ahí, ¿no? Era depositar en el banco dinero para que se quedara ahí guardado. Y así es lo que es sinónimo para la educación bancaria, que solamente ingresa el conocimiento, se queda ahí como algo muy valioso, algo que hay que conservar, pero de preferencia no sacar. Y la pedagogía liberadora pues habla de todo un concepto distinto, ¿no? De poder reflexionar, criticar y todo ese cúmulo de información que ustedes ya nos compartieron, independientemente de que haya parecido, repetitivo, hubo en cada una de las infografías elementos que quizás no se retomaron en otras. ¿Por qué? Porque están vistas con ojos diferentes, aunque sea la misma lectura. ¿Algo más que quisieran agregar de las teorías marxistas? Bueno, y nos vamos a ir entonces con el trabajo del día de hoy, que es el trabajo para el blog. Déjenme localizarlo. Voy a poner el curso y voy a compartirlo nada más para contextualizar. Ahí está. Bueno, este es el trabajo que el día de hoy realizaron ustedes magistralmente, lo hicieron muy, muy bien. Siguieron todas las instrucciones, pero le agregaron. Todos y cada uno de alguna manera u otra están haciendo uso también de esa otra libertad de poder sumar y no solamente desarrollar un sketch que está ahí marcado nada más, ¿verdad? Estuve revisando y las infografías hay 17 de 17, lo cual quiere decir que
ya las subieron a la plataforma. La tarea del día de hoy ya la tienen ustedes asignada, que es la elaboración del blog. Como les dije, es recopilación de información. Por los tiempos, no podemos pedirles que hagan, que sería algo magnífico y que cuando estamos en lo presencial es bastante rico, que elaboraran videos, un video de cada uno de los autores, un PowerPoint y sí recopilar diferentes PDFs que nos hablen de las teorías posmodernistas, en donde quienes destacan mayormente en la pedagogía Waldorf, la de pedagogía crítica, Henry Giraud y Peter MacLean, y en la teoría comprensiva. Aquí aparece nuevamente Pablo Freire. Dentro de la pedagogía de Waldorf, ahí busquen esta pedagogía y vean cómo se inserta dentro de estas teorías posmodernistas. Ya están divididos los equipos. Los repito nada más para tener el encuadre del trabajo. Ingrid, Tulsita, Lupita y Jazmín son un equipo. Carlos, David, Martín, Yerlin el segundo. Bernardo, Lulú, Daniela y Leslie el tercero. Fátima, Guadalupe, Bianca, Valeria y Carolina el cuarto. Pueden utilizar el formato de blog o el de wiki. O si encuentran otro formato de una plataforma que también nos sirva para estos fines, que es poder aglutinar en un solo espacio público en el que puede ingresar cualquiera sin necesidad de una contraseña ni de ningún tipo de restricción, a ver su información y a poder interactuar con ella, adelante. Y también tenemos aquí algunos PDFs, nada más como apoyo. También está marcada la rúbrica con la que se va a evaluar y el espacio para que coloquen la liga del blog, para yo poderme dirigir a esos espacios, al igual que lo hice con sus videos en YouTube, que todavía sigo revisando, ¿de acuerdo? En cuanto al comentario que voy a sumarles a su video. Y el trabajo de acreditación, que lo pueden subir en cualquier momento. Quienes tengan el día de hoy su trabajo listo para las 12 de la noche, van a tener su calificación. Quien se quiera tomar un poquito más de tiempo para este último trabajo, adelante, no tengo ningún problema. Lo pueden subir incluso para el 24 de la mañana, ¿sale? Por si hay alguna dificultad. El blog sí necesito que quede la liga para el día de hoy. Y el de acreditación lo pueden subir entre hoy y el 24 por la mañana, que este es para acreditar. Recuerden que voy a poder revisar sus ideas, sus reflexiones, sus análisis y sus vinculaciones sobre el conectivismo y lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, más no lleva una calificación. Pero si alguien no lo tiene acá, me veré imposibilitada para asignar una calificación, porque, bueno, desde el primer día lo comentamos, es el trabajo para acreditación. ¿Alguna duda con respecto a estos 2 últimos trabajos que faltan, que es el blog y el de análisis? Yo, maestra. Adelante. Ahí en el blog usted señala que tenemos que poner 2 actividades socioemocionales desde una postura posmodernista. ¿Esas actividades pueden ser tomadas de la web o tienen que ser elaboradas propias por nosotros? Pueden ser tomadas de la web siempre y cuando ustedes me justifiquen que tiene vinculación con cualquiera de estas corrientes posmodernistas. Ok. Muy bien, muchas gracias, maestra. Sí. Recordemos que este ejercicio, más que de producción, es de ir afinando las competencias y habilidades de selección de información en la web. Antes, en mi generación, cuando empezamos a usar las computadoras, hasta miedo teníamos de prenderlas, porque creíamos que con eso las íbamos a descomponer. Luego nos dimos cuenta que no, a menos que las tiráramos y aún así las podían resolver el problema. Cuando surge Internet, Facebook, que fue de los primeros, Messenger, pues a veces perdíamos horas buscando una información porque no sabíamos seleccionar o no sabíamos cómo interactuar con tanta información. Y conforme ha ido pasando el tiempo, bueno, hemos ido logrando
ciertas estrategias para poderlas seleccionar entre tanto que hay. Y como mencionaron ustedes, es muy importante usar fuentes verídicas, fidedignas, por eso hay que checar muy bien de dónde estamos obteniendo la información. En tiempo atrás, hará unos 5 años antes de lo de la pandemia, había un rincón del vago, ya no lo he visto, gracias a Dios, pero había compañeros que lo usaban, o Wikipedia, que acuérdense que Wikipedia dice que es el diccionario del pueblo, porque ahí mismo mencionan que hay muchas de las cuestiones que están marcadas en Wikipedia no están basadas en datos muy sólidos. Entonces hay que ser muy precisos, muy exhaustivos en la revisión de qué fuentes voy a emplear para utilizar en mis trabajos y sobre todo en los trabajos didácticos o pedagógicos que nosotros desarrollamos. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Doctora Teresita, nada más del documento final del que vamos a, que tiene que ver con el conectivismo, ahí igual lo hacemos con todo lo que vea a la portada, una introducción, todo, conclusión, referencias, todo. No, referencias no. La portada sí, y luego ya es puro análisis. Solo lo que... Ah, ok. Entonces es portada y el reporte. Ajá. No requiero de referencias, ¿de acuerdo? Es más, ni siquiera les estoy pidiendo un formato APA, nada, porque es la reflexión de ustedes mismos nada más ahí. Les pongo ahí un video y unos PDF y unas ligas con la finalidad de que amplíen el conocimiento con respecto al conectivismo, pero no es para que lo acerquen como referencia. Bueno, se cortó ahí, doctora, pero entonces nomás la portada e inmediatamente el análisis basado en nuestro trabajo del conectivismo y todo el asunto y ya. Y ya. Ok. Ahorita en unos minutitos, en cuanto estemos cerrando, les voy a enviar la liga para la evaluación que el 6 promueve para mejorar, para cada vez mejorar las prácticas docentes. Y también hacemos desde que está pandemia, estamos haciendo una investigación con respecto a los niveles de estrés que se pueden manejar en plataforma. Ahí viene también, primero viene los datos de ustedes y del curso, después ya viene con respecto al diseño curricular y al trabajo en sí, y al final viene ese pequeño cuestionario con respecto al manejo del estrés que se puede generar cuando trabajamos en pantalla. Y ya llevamos 5 periodos en la que estamos formando una base muy sólida con respecto a esas cuestiones de carácter socioemocional que más adelante les estaremos compartiendo a ustedes como estudiantes, porque finalmente ustedes son los que nos han hecho llegar esa información que nos va a permitir como centro de estudio proporcionar a las escuelas de posgrado. Estamos insertos en una red de investigación de posgrados en México y podremos proporcionar esa información tan importante de la educación socioemocional o de cómo se sienten emocionalmente los estudiantes de posgrados en México. Ahí luego les hacemos llegar el reporte del informe. ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? Entonces, ¿dónde está Lupita? ¿Hay una canción parecida o algo así? Aquí estoy, maestra. Para que Muy nos bien. tomes la foto, Lupita. Muy bien, volteen. 1, 2, 3. Listo. Sí estaba Ingrid. No vi, pero la pongo de todo. Creo que también nos va a faltar. Guadalupe y David no me aparecían. Bueno, pero ya tú sabes dónde. Eres experta, Lupita. Sí, yo prendí la cámara, ¿que no? A ver. Apenas ahí me aparece. No cargó. Es que sí prendí Pero la no cámara. importa, le pongo de otra sesión. De Photoshop ahí. Está bien, está bien. ¿Qué tal? Bueno, entonces, pues
Si no hay otro comentario, doy por concluida esta quinta sesión y por lo tanto el primer curso del doctorado en educación de la generación 11. Bienvenidos, me da mucho, mucho gusto todo su trabajo y todos ustedes van a formar parte de mi regalo de cumpleaños del día de mañana porque me hicieron tremendamente feliz con sus aportaciones, tanto en escrito como en lo verbal. Y los maestros tenemos esa característica, ¿verdad? Tenemos corazón de esponja. No, de esponja no, de condominio. De condominio porque cada vez vamos haciendo un piso más y le agregamos un piso más y un piso más porque constantemente estamos llenando nuestro corazón de nuevos estudiantes, de nuevas personas que van haciendo que se enriquezca nuestra personalidad y vamos aprendiendo mucho de todos con los que interactuamos. Ha sido un placer trabajar con ustedes. En doctorado ya no nos volvemos a ver porque tenemos la política de no repetir docentes, por lo menos en el ámbito de lo teórico. Sí tendrán a su asesor de tesis, el que les dé seminario de tesis, los va a llevar a lo largo de estos 3 años, porque es la manera en que tenemos y entendemos que se puede hacer una producción de investigación seria, igual que el metodólogo. Van a tener solo 2 metodólogos, el que aborda lo cualitativo y lo cuantitativo, pero estos serían los únicos que repiten con ustedes clases. De ahí en fuera, estamos abiertos a ofertarles diferentes perspectivas para que puedan ampliar ese paquete de conocimiento y tenemos maestros, un maestro que viene de UNAM, extraordinariamente bueno, otro compañero que viene de la Unison, buenísimo también. Tenemos otro docente, otro doctor que trabaja en CIAT, con muchísimas competencias también, y tenemos una maestra que se acaba de incorporar de un Politécnico de Puebla. Así es que, los demás, bueno, son de aquí de Sonora, pero con una amplia trayectoria. Y la idea es esa precisamente, que puedan interactuar con una diversidad enorme de concepciones y de percepciones para generarles más dudas, José Carlos, porque si no, qué chiste, ¿verdad? Así es que los abrazo de todo corazón desde acá de la distancia, les deseo extraordinarias fiestas y que tengan un año 2022 magnífico. Nos vemos, abran los micrófonos si gustan. Nos vemos, maestra. Muchas gracias por las enseñanzas y pues por la paciencia y todo, ¿no? Muchísimas gracias. Bye, bye. Felices fiestas, compañeros. Igualmente, maestra, pásala muy bien. Muchas gracias. Cumpleaños. Bye, gracias. Feliz cumpleaños, maestra. Voy a llegar al piso 55. Es todo, maestra. Muchas felicidades. Hasta luego. Un abrazote. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos. Mucha salud. Hasta luego.